tú te impactas. Y más aún nosotros viniendo de Cuba, tú te impactas. Pero el impacto grande es cuando tú ya hablas inglés y empiezas a ver todos los videos de ellos en YouTube. Tú empiezas a ver grupos de ellos hablando de política. Y tú dices, pero escucha para esta gente lo que están diciendo. Otros grupos hablando de ciencia. Otros grupos en deporte. Y ves cómo cogen las cosas de un modo diferente, con un temperamento diferente. Entonces empiezas a ver una civilización diferente. ¿Entiendes? Y entonces empiezas a comprender la civilización. Y caes en esto que te voy a decir. Los americanos están en un nivel diferente porque ellos resolvieron el problema de derecho en el siglo XVIII. Y te voy a explicar por qué. Una civilización, y ahora escucha lo que te voy a decir. Una civilización, atiende esto. Una civilización, tú tiras ahora 200,000 gente en la jungla. ¿Ok? Y esa gente, el primer problema que tienen que resolver es sobrevivir. El primer problema que tienen que resolver es tener una fuente de fuego y de agua. Ajá. Y de que los animales no se los coman por la noche. Y después que hagan grupo, tienen que empezar a cultivar porque tienen que buscar una fuente estable de alimentos. Y van a venir la ganadería, va a venir la agricultura. ¿Ves? Y ese es el primer problema que ellos tienen. Cuando esos seres resuelven el problema de supervivencia y logran una supervivencia estable, esos seres empiezan a preocuparse de otras cosas. Y empiezan a venir conflictos, porque los conflictos que tuvieron en esa fase fue quizás porque se tenían que pelear por la comida o whatever, ¿ves? Pero después que ellos tienen eso estable, entonces viene como una frase de derecho. Y entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué yo no me puedo casar con dos mujeres? ¿Y por qué tú te puedes casar con una? ¿O por qué? Y entonces empiezas tú a preocuparte por tus derechos. Empiezas a pensar en cosas que son intelectuales meramente. Cuando tú estás en una fase de supervivencia, tú no puedes costearte el lujo de tú pensar en nada intelectual. ¿Entiendes? Cuando tú resuelves esa talla intelectual, empiezas a preocuparte por otras cosas. Empiezas a preocuparte por otras cosas porque ya el problema de derecho lo tienes resuelto. ¿Entiendes? Ya vives en un estado de derecho. Ya vives en un país donde hay una constitución, donde hay derecho de expresión. Tú puedes decir lo que tú quieras y esa es tu opinión. Y yo no me preocupo por eso porque es que la libertad mía, tú no puedes quitármela con todo lo que tú digas. De hecho, ¿entiendes? Lo estamos haciendo ya. Entonces, ya después que vives en un estado de derecho, te empiezas a preocupar por innovación, por innovar, cómo mejorar la vida mía, mejorando la vida de los demás. Si yo resuelvo un problema, si yo le resuelvo un problema al colectivo, yo monetizo esa solución y yo me hago rico. Entonces surge la innovación, ¿entiendes? Y cuando más comodidades vienen, y cuando ya tú vives en una casa donde tú te comes un bistec grande todas las noches y tú no tienes ni que irlo a comprar porque te lo traen y tú no tienes que ir a criar ese ganado, a matarlo, ¿verdad? Cuando está todo un mecanismo como está aquí y en los países del primer mundo, cuando hay un super mecanismo que la economía funciona por sí sola y tú no tienes que preocuparte de nada de eso, entonces tú te puedes preocupar por investigar los átomos y por dedicarle tu vida entera a la biología o a programar o a lo que sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que las civilizaciones tienen que ir pasando fases en las que ellas resuelven diferentes problemas para poder costearse el lujo de pensar en otros problemas. Sí, ¿entiendes? Entonces, cuando tú llegas a los Estados Unidos, yo entendí eso de los americanos. Los americanos resolvieron el problema de derechos de ellos en el siglo XVIII con la Constitución americana y la guerra civil y todo lo que hubo aquí. Y por eso es que estos tipos están tan avanzados. No es por nada, no es porque aquí hace frío y para allá abajo hace calor. No es porque es una cosa de economía, no es porque nada. Es porque ellos están en otro nivel de civilización, literalmente. Entonces me doy cuenta también que la pobreza es un método de control político. ¿Por qué? Porque es el método de control político que usan ahora mismo en Cuba. Que ellos quieren que el pueblo sea pobre. ¿Por qué? Porque si tú tienes a la masa entera en el nivel 2 del juego, preocupándose en el estado de supervivencia todavía, ellos no pueden costearse el lujo de pensar en nada intelectual y de pensar en sus derechos. ¿Entiendes? Entonces, ahí caigo yo. Digo, el método de control. Entonces me doy cuenta que es un método de control. Que es un método de control.